¿Qué harías si la única persona que puede salvar a un niño es la única a la que nadie quiere escuchar? La historia de hoy nos sumerge en un mundo de lujo y silencio, donde la enfermedad de un pequeño es un misterio que consume a todos. Pero a veces, la verdad no se encuentra en los diagnósticos costosos, sino en los detalles más simples que todos ignoran. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Elara Giner subió la gran escalinata de la residencia Alcócer por primera vez, arrastrando una maleta compacta y un corazón lleno de una esperanza cautelosa. A sus 26 años, recién titulada en enfermería avanzada, acababa de ser contratada como la cuidadora personal del pequeño Bruno Alcocer, el hijo de 4 años del empresario multimillonario Julián Alcocer. La propiedad era más que impresionante, era abrumadora. 3 plantas de arquitectura neoclásica, rodeadas de jardines tan vastos y meticulosamente cuidados que parecían un parque botánico, con una piscina tan grande que podría pasar por una laguna artificial. Pero lo que más impactó a Elara fue el silencio, un silencio pesado, casi antinatural. Una casa de ese tamaño, con esos recursos, debería rebosar de vida, de movimiento, de las risas de un niño. En lugar de eso, solo había una quietud densa, una atmósfera que parecía cargada de una tristeza antigua. Debe ser usted la nueva cuidadora. Una voz firme y autoritaria resonó en el vestíbulo de mármol. Era Anxo Barros, el mayordomo de la familia desde hacía casi 2 décadas. Un hombre de unos 55 años, con una postura militar impecable y una mirada severa que la analizó de arriba a abajo. Soy Anxo. Confío en que haya leído y memorizado todas las orientaciones proporcionadas. Las leí, sí, señor, varias veces, respondió Elara, recordando el detallado documento que recibió. Las instrucciones eran más propias de una unidad de aislamiento que de un hogar. El niño, Bruno, estaba críticamente enfermo. Prohibido cualquier esfuerzo físico. Los medicamentos debían administrarse con una precisión de segundos, no de minutos. No podía recibir visitas de ningún tipo. No podía, bajo ninguna circunstancia, salir de la mansión. Y una regla más extraña: mantener la interacción verbal al mínimo necesario para los cuidados. El joven Bruno se encuentra en su habitación, 3ª planta, ala oeste, dijo Anxo sin una pizca de calidez. Siga las reglas al pie de la letra. Cualquier desviación será comunicada al señor Alcocer y su contrato será rescindido. Aquí valoramos la discreción y la obediencia. Tendremos una convivencia profesional si entiende eso. Elara asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Subió por la amplia escalera alfombrada hasta la 3ª planta, con el corazón latiendo con fuerza. Este era su primer trabajo, importante después de graduarse. Se había especializado en enfermería pediátrica y cuidados intensivos por una razón profundamente personal. Había perdido a un hermano menor cuando ella era apenas una adolescente, una enfermedad que los médicos tardaron demasiado en diagnosticar. Ese día juró que nunca más permitiría que un niño sufriera frente a ella sin hacer todo lo posible. La puerta de la habitación de Bruno era de madera maciza, pero estaba decorada con pegatinas de superhéroes y cohetes espaciales, aunque parecían descoloridas, como si llevaran allí mucho tiempo sin que nadie las renovara. Golpeó suavemente. «Bruno, soy Elara, vengo a cuidarte». Silencio. Abrió la puerta despacio y se encontró con una escena que le partió el alma. En medio de una habitación gigantesca, digna de un hotel de lujo, había una cama enorme, de tamaño king, rodeada de equipamiento médico que parecía más un monitor de hospital que
que un dormitorio infantil. Y en el centro de esa cama, casi perdido entre una montaña de almohadas, estaba un niño. Era pequeño y dolorosamente delgado para sus 4 años. Bruno tenía el cabello castaño revuelto, unos ojos verdes enormes y una palidez enfermiza que contrastaba con las sábanas de algodón egipcio. El aire de la habitación olía a una mezcla de antiséptico y aire viciado. «Hola, Bruno, soy Elara». El niño la observó con una desconfianza que la sobresaltó. No era la timidez normal de un niño, era una resignación adulta. ¿Tú también te vas a ir? La pregunta, tan simple y directa, tenía una carga de dolor tan profunda que Elara tuvo que tragar saliva para contener las lágrimas. ¿Por qué me iría? Todas las tías se van. Papá dice que es porque estoy muy enfermo. Elara se acercó despacio, como quien se acerca a un animalito asustado, y se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia prudente. Bueno, yo soy bastante terca. No me voy fácilmente. ¿Puedo saber qué enfermedad tienes? Bruno, sin moverse de su nido de almohadas, señaló con un dedito una mesita auxiliar de acero inoxidable. Muchas enfermedades. Tomo medicinas todo el día. Elara se levantó y se acercó a la mesa. Se quedó helada. Era una farmacia entera. Contó al menos 20 frascos diferentes. Antibióticos de amplio espectro, potentes antiinflamatorios, vitaminas en dosis altísimas, suplementos de todo tipo, jarabes para la tos, gotas para la congestión, parches. ¿Desde cuándo estás enfermo?, preguntó, cogiendo uno de los frascos. Bruno intentó contar con los dedos, pero se rindió. Desde siempre. Mamá murió cuando yo nací. Papá dice que fue porque me puse enfermo en su barriga. Otra vez, pensó Elara, un niño cargando una culpa que no le pertenece. Bruno, dijo ella con una suavidad que contrastaba con la esterilidad del cuarto, tú no tienes la culpa de que tu mamá se fuera al cielo. A veces, los adultos están demasiado tristes para explicar las cosas bien. ¿Conoces a mi papá? Aún no, pero estoy deseando conocerlo. Bruno se acurrucó de nuevo entre las almohadas. Elara se fijó en ellas. Había por lo menos 8 o 9 almohadones enormes rodeándolo, todos de un blanco impecable. ¿Por qué tantas almohadas?, preguntó con curiosidad profesional. El doctor Ramiro dice que las necesito, que tengo que estar siempre tumbado. Las almohadas me ayudan a respirar. Elara frunció el ceño. Un niño de 4 años no debería estar siempre tumbado, a menos que estuviera en un estado crítico, y aunque pálido, su respiración en reposo parecía normal. ¿Sientes dolor al respirar? A veces, por la noche sobre todo, y me canso. ¿Y para andar? No puedo andar mucho, me canso. Elara observó a Bruno con su mirada clínica. El niño estaba claramente debilitado, pero algo no encajaba. Tenía experiencia en la UCI pediátrica del hospital regional. Había visto fibrosis quística, cardiopatías congénitas graves, leucemias. Bruno no presentaba los signos clínicos evidentes de ninguna patología específica que ella pudiera identificar al instante. Bruno, ¿cuándo fue la última vez que jugaste en el jardín? Los ojos del niño se iluminaron por un segundo antes de apagarse. Jardín. No puedo ir al jardín. Es peligroso. ¿Peligroso cómo? El doctor Ramiro dice que puedo coger bacterias y ponerme más enfermo. Elara estaba cada vez más intrigada. Aislar a un niño de esa manera no era un protocolo médico estándar, ni siquiera en casos inmunodeprimidos graves. Se requería un equilibrio. ¿Qué tal si leemos una historia? Tengo un libro en mi maleta sobre un dragón que no quería echar fuego. Los ojos de Bruno se abrieron con sorpresa. ¿Podemos? ¿No me hará daño? Claro que podemos, Bruno. Leer historias cura el aburrimiento, que es una enfermedad terrible. Cuando empezó a leer, notó algo extraño. El niño parecía hipnotizado por su voz, como si no estuviera acostumbrado a la simple interacción humana. Media hora después,
Julián Alcocer llegó a casa. Era un hombre de 38 años, alto, cabello oscuro, perfectamente peinado, vestido con un traje de 3 piezas que costaba más que el coche de Elara. Pero su rostro tenía una expresión de agotamiento y tristeza que ni el dinero ni el poder podían ocultar. Julián dedicaba 18 horas al día a Alcocer Holdings, para no pensar en la enfermedad de su hijo y en la culpa paralizante de no poder curarlo, de haber perdido a su esposa en el parto y estar ahora perdiendo a su hijo. ¿Cómo ha ido el primer día?, le preguntó a Anxo mientras se aflojaba la corbata. La nueva cuidadora parece competente, señor. Está siguiendo todos los protocolos. Ahora mismo está en la habitación. Julián subió las escaleras, no de 2 en 2, sino con un cansancio que reflejaba su ánimo. Encontró a Elara terminando la historia del dragón. Bruno estaba más animado de lo que lo había visto en meses. ¡Papá! Bruno saludó con la mano, pero no intentó levantarse de la cama. Julián se acercó, pero se detuvo a 2 metros de la cama, manteniendo una distancia respetuosa, como si tuviera miedo de contaminar a su hijo o de contagiarse de su dolor. «Hola, campeón. ¿Cómo fue tu día?» La tía Elara me leyó la historia del dragón que se hizo amigo del príncipe y no echaba fuego. ¡Qué bien! Julián miró a Elara. Sus ojos grises eran indescifrables. Gracias por cuidarlo. Es un placer, señor Alcocer. Bruno es un niño muy especial. Especial y muy frágil, puntualizó Julián, casi como una advertencia. Espero que haya entendido todas sus limitaciones. Las he entendido, sí, pero... Elara notó la extraña interacción. Julián parecía aterrado de acercarse demasiado, como si demostrar cariño pudiera, de algún modo, lastimar a Bruno. «Papá, ¿vas a cenar conmigo hoy?» El rostro de Julián se ensombreció. «No puedo, campeón. Tengo una reunión importante con el equipo de Tokio». La sonrisita de Bruno se desvaneció. «Siempre tienes reunión. Es el trabajo, hijo, para pagar tus medicinas, todas tus medicinas». Julián salió rápidamente de la habitación, casi huyendo, dejando a Bruno triste y a Elara profundamente confundida. Esa noche, mientras preparaba la dosis de las 9 p.m. de Bruno, Elara decidió revisar las prescripciones una por una. Como enfermera, sabía identificar para qué servía cada compuesto. «¡Qué extraño!», murmuró, alineando los frascos en la encimera del baño privado de Bruno. Había medicamentos para condiciones completamente contradictorias. Un beta bloqueante, usado para problemas cardíacos o presión alta. Un broncodilatador potente para el asma grave. Un inmunosupresor, generalmente para enfermedades autoinmunes. Y al lado, un cóctel de vitaminas para reforzar el sistema inmunológico. Era como si Bruno tuviera 5 enfermedades graves y opuestas al mismo tiempo. «Bruno», le preguntó en voz baja al niño, que estaba adormilado, «¿te duele el pecho?» «A veces, y la barriga también». «¿Y te cuesta respirar cuando corres?» «No puedo correr». Elara se quedó pensativa. Los síntomas que Bruno describía eran vagos y, curiosamente, coincidían con los efectos secundarios de varios de los medicamentos que estaba tomando. Durante la primera semana, Elara estableció una rutina cuidadosa con Bruno. Le leía historias, jugaban a juegos de mesa en la cama, le enseñaba a dibujar dinosaurios. El niño florecía con la atención, pero siempre dentro de los confines de la cama y la habitación. Un día, Bruno le hizo una pregunta que la descolocó. «Tía Elara, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. Cariño, ¿por qué no usas mascarilla como las otras tías?» Elara frunció el ceño. «¿Qué mascarillas?» «Las otras cuidadoras. Siempre usaban mascarilla para no contagiarse de mi enfermedad». «Bruno, tu enfermedad no es contagiosa». «No lo es, cariño. Puedes hablar, jugar y recibir abrazos sin ningún problema». Los ojos de Bruno se llenaron de lágrimas. «Entonces, ¿por qué nadie quiere estar cerca de mí?»
La pregunta inocente le rompió el corazón a Elara. Yo quiero estar cerca de ti, pero te irás cuando descubras lo enfermo que estoy. No me iré, Bruno, te lo prometo. El niño se acurrucó en el regazo de Elara por primera vez, buscando un afecto del que había sido privado, como una planta que nunca ha recibido la luz del sol. Pero no todos en la casa aprobaban esta cercanía. El doctor Ramiro Ibáñez, el médico privado de la familia durante los últimos 3 años, era un hombre de unos 50 años, alto, de cabello canoso y un aire de superioridad que intimidaba. Visitaba a Bruno 3 veces por semana y no le gustaban los cambios en su rutina. El miércoles encontró a Elara y a Bruno en el suelo, sobre una alfombra, terminando un rompecabezas de 100 piezas. «¿Qué está pasando aquí?», dijo el doctor Ibáñez, su voz cortando el aire. Elara se levantó rápidamente. «Buenas tardes, doctor. Estábamos haciendo una actividad de coordinación motora, el rompecabezas. Bruno debería estar en la cama. El protocolo es claro, reposo absoluto». Doctor, con todo respeto, Bruno se sentía bien. Para sentarse un rato, un poco de movimiento estimula la circulación y previene la atrofia muscular. El doctor Ibáñez la miró con desprecio. «¿Tiene usted una especialización en casos complejos de inmunodeficiencia combinada? Tengo formación en enfermería pediátrica y cuidados intensivos». «Eso no responde a mi pregunta. Usted no necesita entender el cuadro clínico, señorita Giner. Usted necesita seguir órdenes, las mías». Elara sintió la humillación, pero no retrocedió. «Doctor, ¿puedo ver los exámenes más recientes de Bruno? Solo para entender mejor el cuadro y poder cuidar mejor de él». «¿Está cuestionando mi diagnóstico?». «No, doctor. Solo quiero entender. Por ejemplo, la combinación de un inmunosupresor con un estimulante inmunológico me parece...». «Su trabajo», la interrumpió bruscamente, «es dar las medicinas en la hora exacta y mantener al niño en reposo. Nada más». Se acercó a Bruno, que se había encogido visiblemente. «Bruno, ¿cómo te sientes?». «Bien, doctor». «¿Dolor en el pecho?». «Un poquito». «¿Falta de aire?». «Cuando juego mucho». El doctor Ibáñez miró triunfalmente a Elara. «¿Ve? La niña lo ha hecho esforzarse demasiado. Ya está teniendo síntomas». Elara estaba confundida. Habían estado 15 minutos sentados en el suelo. Eso no debería causar síntomas en ningún niño. «Doctor, ¿cuál es exactamente el diagnóstico primario de Bruno?». «Cardiopatía compleja asociada a inmunodeficiencia primaria severa. Ahora, si me disculpa, necesito que vuelva a la cama para administrarle su refuerzo». El doctor Ibáñez sacó una jeringuilla precargada de su maletín y se la administró a Bruno en el muslo. Elara observó, sintiéndose impotente. Esa noche, cuando Bruno dormía, Elara se encerró en su habitación y abrió su portátil. Como enfermera registrada, tenía acceso a bases de datos médicas y estudios clínicos. Introdujo el supuesto diagnóstico del doctor Ibáñez. «Extraño», murmuró. Los síntomas de Bruno no coincidían con el cuadro clínico clásico. Pero lo más extraño fue cuando empezó a investigar, uno por uno, los 20 medicamentos que tomaba Bruno. Sus ojos se abrieron de horror. La debilidad, la palidez, la falta de apetito, la somnolencia, el dolor de barriga e incluso la sensación de ahogo. Todos eran efectos colaterales conocidos de la peligrosa combinación de fármacos que le estaban administrando. «¿Será posible?», pensó, su sangre helándose. ¿Y si Bruno no estaba enfermo de gravedad? ¿Y si eran los propios medicamentos los que lo estaban enfermando? La sospecha era tan horrible que Elara apenas pudo dormir. ¿Era posible que un médico, un profesional de la salud, estuviera induciendo síntomas a un niño para mantener un tratamiento? Parecía una locura, una teoría de conspiración. Pero su instinto, afinado en las salas de urgencias pediátricas, le gritaba que algo estaba fundamentalmente mal. A la mañana siguiente,
El Ara comenzó a operar con una nueva perspectiva. Se convirtió en una observadora meticulosa, una sombra que registraba cada detalle. Llevaba un pequeño cuaderno en el bolsillo de su uniforme y anotaba todo. 9:00 AM, dosis matutina, cóctel A. 8:45 AM, predosis. Bruno está despierto, pálido pero mentalmente alerta. Calificación de energía, 3:10. 9:30 AM, postdosis. Somnolencia extrema, dificultad para mantener los ojos abiertos, se niega a jugar. Calificación de energía, un 10. Era un patrón claro. Bruno se sentía marginalmente mejor o menos sedado justo antes de cada dosis de medicamentos. Los fármacos no le aliviaban los síntomas, los provocaban. «Tía Elara», murmuró Bruno esa tarde, mientras ella le ayudaba a beber agua, «¿tienes sueño?» «No, cariño, ¿por qué?» «Porque yo sí, siempre tengo sueño después de la medicina y me pica la barriga». «¿Se lo has dicho al doctor Ibáñez?» «Sí, dice que es la enfermedad». Elara apretó la mandíbula. El jueves por la mañana, algo sucedió que cambió el curso de todo. Era el día de cambio de sábanas. Elara había querido hacer una limpieza profunda de la habitación de Bruno desde que llegó, pero Anxo Barros, el mayordomo, le había insistido en que el personal de limpieza tenía protocolos estrictos y que ella no debía interferir con las rutinas de la casa. Ese día decidió ignorarlo. «Bruno, voy a cambiar todos los cojines y sábanas, vamos a ponerlo todo fresco», dijo con una alegría que no sentía. «Vale, ¿puedo ayudarte?» «Claro, tu trabajo es supervisar que lo haga bien». Mientras quitaba las fundas de las sábanas, se centró en la montaña de almohadas. Eran de un material sintético pesado y denso. Había 8 en total. Cogió la primera y notó un olor extraño, el mismo olor antiséptico y químico que impregnaba la habitación, pero más concentrado. «Qué raro», murmuró. Comenzó a quitar las fundas de las almohadas, una por una. Cuando llegó a la tercera, notó que el peso no era uniforme. Palpó la tela y sintió algo pequeño y duro en el interior, escondido bajo la cremallera de la funda interior. Su corazón se detuvo. Abrió la cremallera de la funda protectora de la almohada. Allí, cosido al relleno de espuma, había un pequeño sobre de tela de muselina, similar a una bolsita de té, y dentro, un polvo blanco y fino. Elara se llevó la bolsita a la nariz. Era el olor, un olor químico, amargo. Lo reconoció de sus prácticas de farmacología. «Dios mío, no puede ser». Revisó las otras 7 almohadas. Cada una de ellas tenía un sobre idéntico, 8 sobres de un polvo químico, estratégicamente colocados para que el niño los inhalara mientras dormía. «Dios mío». Entendió todo en un instante. Bruno no estaba enfermo, estaba siendo sistemáticamente sedado. El polvo que inhalaba toda la noche durante el sueño lo dejaba débil, letárgico y somnoliento durante el día. Eso, combinado con los medicamentos innecesarios que causaban dolores de estómago y confusión, era la fórmula perfecta para mantener a un niño sano, pareciendo un enfermo crónico. ¿Pero por qué? ¿Quién haría algo así a un niño inocente? Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido y quieres saber cómo Elara desenmascara este terrible plan, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te está gustando esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Elara, temblando de rabia y miedo, tomó 3 de los sobres como evidencia y los escondió en el fondo de su neceser, en su propia habitación. Luego volvió al cuarto de Bruno, cerró las fundas de las almohadas y las dejó en el suelo, como si estuvieran listas para lavar. «Bruno, ¿sabes qué? Estas almohadas huelen un poco raro. Voy a buscarte unas nuevas del armario de sábanas, ¿vale? Unas que huelan a limpio». «Vale, tía». Esa tarde el doctor Ramiro Ibáñez apareció para su visita semanal.
Entró en la habitación y su mirada se dirigió inmediatamente a la cama. ¿Dónde están las almohadas especiales del joven Bruno? ¿Especiales?, preguntó Elara, fingiendo inocencia mientras su corazón latía con fuerza. Las llevé a la lavandería. Olían un poco a humedad. El doctor Ibáñez palideció visiblemente, aunque intentó disimularlo con ira. ¿Hizo usted qué? Esas almohadas no se pueden lavar. Son ortopédicas, importadas y carísimas. Están diseñadas para su condición respiratoria. Oh, discúlpeme, doctor, no lo sabía. No había ninguna nota. Pues claro que no lo sabía, espetó él. ¿Dónde están ahora? En el cuarto de lavandería, en la bolsa de limpieza especial. Tráigalas inmediatamente. Bruno no puede dormir sin ellas. Es peligroso. El nerviosismo del médico era la confirmación final que Elara necesitaba. Voy ahora mismo, dijo ella. Elara fue a la lavandería, pero no cogió las almohadas. Las escondió en el fondo de un armario de limpieza. Quería ver qué pasaba con Bruno si dormía una noche sin ellas. Sustituyó las almohadas manipuladas por unas normales y frescas del armario de sábanas. Esa noche, Bruno durmió en almohadas limpias, sin sedantes. A la mañana siguiente, Elara se despertó a las 6:30 a.m. por un sonido que nunca había oído en esa casa, un golpe. Corrió a la habitación de Bruno y se quedó paralizada en la puerta. Bruno no estaba en la cama. Estaba en el suelo, junto a una torre de bloques de madera que había derribado. Estaba completamente despierto, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes. Por primera vez desde que Elara llegó, el niño se había levantado de la cama. ¡Solo! ¡Tía Elara! Gritó riendo. «Estoy construyendo un castillo, mira, estoy fuerte». Elara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su sospecha era correcta. El niño no estaba enfermo, estaba siendo envenenado. «Claro que puedes, cariño. Construye la torre más alta del mundo». Pasaron la mañana jugando en el suelo. Bruno tenía más energía de la que Elara jamás había visto. Corrió por la habitación, hizo preguntas sobre todo. Le pidió que le leyera 3 libros seguidos. «Tía Elara, ¿puedo ir al jardín hoy? Por favor. Vamos a ver si tu papá nos deja, ¿vale?» Pero cuando Julián Alcocer llegó del trabajo esa tarde, no se encontró al niño pálido y somnoliento de siempre. Encontró a Bruno saltando en la cama, algo que Elara intentó detener sin éxito, y riendo a carcajadas. La reacción de Julián no fue de alegría, fue de pánico. «¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan agitado?», le preguntó Julián a Elara, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Está bien, señor Alcocer. Solo está más animado hoy, se siente bien». «No es normal», dijo Julián retrocediendo. «Cuando Bruno se agita así, es la señal de que va a tener una crisis». «¿Crisis de qué?». «De su enfermedad. El doctor Ibáñez siempre me lo advirtió. La agitación extrema precede a los episodios graves, a los colapsos». Elara estaba atónita. El padre había sido tan condicionado que confundía la felicidad de su hijo con un síntoma. «Señor, no está agitado, está feliz. Está actuando como un niño de 4 años normal». «Es lo mismo. Voy a llamar al doctor». Julián sacó su teléfono y llamó al doctor Ibáñez. «Doctor, tiene que venir. Rápido. Bruno está muy agitado. Sí, como usted dijo. Tengo miedo de que sea una crisis». El doctor Ibáñez llegó en menos de 15 minutos, como si hubiera estado esperando la llamada. Entró en la habitación y encontró a Bruno jugando animadamente con Elara en el suelo. «Como me temía», dijo el doctor con gravedad, mirando a Julián. «Está en plena precrisis». «¿Precrisis de qué?», preguntó Elara poniéndose de pie. «De una convulsión. Niños con la condición de Bruno pueden tener convulsiones graves precedidas por esta hiperactividad. Pero él nunca ha tenido una convulsión», dijo Julián, «porque siempre controlamos los episodios antes de que ocurran», exclamó el doctor. El doctor Ibáñez preparó una jeringuilla. «Voy a darle un calmante intramuscular para prevenir la convulsión. Es la única forma de estabilizarlo». «Doctor, espere»,
Intervino Elara. Él no está hiperactivo, solo está feliz, tiene energía normal de niño, no necesita un calmante. Señorita Jenner, dijo el doctor con frialdad, usted no tiene experiencia para evaluar esto. Está poniendo al niño en riesgo. Señor Alcocer, se lo advierto. El doctor Ibáñez se acercó a Bruno con la jeringuilla, pero Elara se interpuso. No, Bruno no necesita eso. Salga de mi camino o llamaré a seguridad para que la saquen de la casa. Elara se giró hacia el padre, desesperada. Señor Alcocer, por favor, mírelo. Está bien. Está más sano de lo que ha estado desde que llegué. Julián estaba dividido. A un lado el médico que había cuidado a su hijo durante años, el único que entendía su extraña enfermedad. Al otro, la cuidadora que había traído un soplo de vida a su hijo en pocas semanas. Pero el miedo ganó, el miedo que el doctor Ibáñez le había inculcado durante años. Doctor, ¿está seguro de que necesita el remedio? Absolutamente. Si no se lo administramos ahora, podría convulsionar esta noche. No sobrevivirá a una convulsión completa. La mentira fue tan devastadora que Elara se quedó sin aliento. Julián asintió con la cabeza, derrotado. Está bien, aplíqueselo. Elara observó, horrorizada e impotente, mientras el doctor Ibáñez le inyectaba el sedante a Bruno. En 20 minutos, el niño que estaba riendo y saltando volvió a ser el de siempre, somnoliento, apático, con la mirada perdida. «Listo», dijo el doctor Ibáñez, satisfecho. «Crisis evitada. Pero, señor Alcocer, esto es grave. La cuidadora lo sacó de su rutina y casi nos cuesta caro». Esa noche, el doctor Ibáñez volvió con almohadas nuevas. «Estas son importadas de Alemania, aún más especiales. No pueden ser tocadas por nadie más que por mí o por usted, señor Alcocer». Elara vio cómo colocaba las almohadas en la cama de Bruno. Estaba segura de que había más sobres de veneno dentro de ellas. Bruno volvió a dormir mal, a despertar cansado, a estar apático durante el día. Tía Elara le susurró al día siguiente: «He vuelto a estar flojito». La pregunta inocente del niño le partió el corazón. Ella sabía lo que estaba pasando. Pero, ¿cómo podía demostrarlo? Necesitaba pruebas más allá de su palabra contra la de un médico respetado. Elara se sentía atrapada. Era una prisionera en una jaula de oro, igual que Bruno. Sabía la verdad, pero estaba sola. El doctor Ibáñez tenía a Julián Alcocer completamente manipulado, y el personal de la casa, especialmente Anxo Barros, solo seguía las órdenes del médico y del mayordomo, que parecían valorar la rutina por encima del bienestar del niño. Durante los siguientes días, Elara tuvo que fingir. Tuvo que volver a ser la cuidadora obediente, administrando las dosis que ahora sabía que eran veneno. Aunque intentaba dar la menor cantidad posible sin que fuera obvio, disolviendo parte en el lavabo antes de entrar a la habitación. Pero el daño principal venía de las almohadas, y esas no podía tocarlas. Decidió investigar la única parte del rompecabezas que le faltaba: el historial médico de Bruno. El fin de semana, mientras Julián estaba en un viaje de negocios en el extranjero y el doctor Ibáñez no estaba, encontró a Bruno más somnoliento que de costumbre. «Bruno, cariño», le dijo suavemente, mientras jugaban a un juego de memoria en la cama, un juego que Bruno perdía constantemente debido a la sedación. «¿Hace cuánto tiempo que el doctor Ramiro es tu médico?» Bruno parpadeó, intentando enfocar. Siempre, desde que estaba en la barriga de mamá, creo. ¿Y nunca has visto a otros médicos? Quizás uno que te haga cosquillas con un martillito o una doctora simpática». Bruno negó con la cabeza. «No, papá dice que el doctor Ramiro es el único que entiende mi enfermedad. Los demás no saben». «Ya veo», dijo Elara sintiendo un escalofrío. «Y dime, Bruno, ¿alguna vez te han hecho fotos de tus huesos?» «¿Fotos?» «Sí, como una cámara pero que ve por dentro. ¿O alguna vez has estado en un hospital?» La palabra hospital
provocó una reacción en el niño. Se encogió visiblemente entre las almohadas. No, los hospitales son malos, son peligrosos para mí. El doctor Ramiro dice que si voy a un hospital, puedo morirme. Hay muchas bacterias. Ahora el Ara lo tenía claro. Bruno nunca había sido examinado por nadie más. No había una segunda opinión, no había radiografías, ni ecografías, ni análisis de sangre independientes. El doctor Ibáñez no solo estaba inventando un diagnóstico, estaba fabricando toda la realidad médica del niño. Lo había aislado por completo del sistema de salud real. ¿Pero por qué? ¿Por qué un médico respetado haría algo tan monstruoso? ¿Solo por el placer de controlar a una familia? No tenía sentido. Tenía que haber algo más. La respuesta llegó el lunes. El Ara vio el sedán oscuro del doctor Ibáñez subir por el camino de entrada. Era una visita no programada. Bruno estaba durmiendo su siesta forzada por los sedantes. El Ara sintió pánico, pero luego vio que el doctor no subía a la tercera planta. Ensdaus dirigió directamente al despacho de Julián Alcocer, que había vuelto de su viaje esa mañana. El Ara supo que esa era su oportunidad. Con el corazón en la garganta, cogió una bandeja vacía de la cocina, la llenó con 2 vasos de agua y se dirigió al ala oeste. Anxo la detuvo en el pasillo. «¿Qué hace, señorita Giner?» «El señor Alcocer y el doctor están reunidos». «Llevo agua», dijo con la voz más neutral que pudo. Anxo la miró con sospecha. «Ellos no han pedido nada. Déjelo. Yo me encargo. Solo cumplo con mi trabajo, Anxo, con permiso». Pasó junto a él antes de que pudiera detenerla. Se acercó al despacho. La puerta de roble macizo estaba cerrada, pero no del todo. Había una rendija de apenas 1 centímetro. Pudo oír las voces dentro. Dejó la bandeja en una mesita cercana y se ocultó en el hueco de un arco, fingiendo arreglarse el zapato, lo suficientemente cerca para oír. Oyó a Julián suspirar, un sonido cargado de desesperación. «Doctor, no entiendo. Pensé que con los nuevos medicamentos importados...» La voz del doctor Ibáñez era grave, falsamente compasiva. «Julián, tengo que ser honesto contigo. El cuadro de Bruno se está deteriorando. La medicación ya no es suficiente. Su sistema inmunológico está colapsando». El Ara tuvo que morderse el labio para no gritar. ¿Qué significa eso?», preguntó Julián con voz rota. «Significa que necesitamos pasar a la siguiente fase. Hay unos exámenes genéticos especializados, una nueva tecnología de resonancia con contraste cuántico y una biopsia cardíaca mínimamente invasiva. Son pruebas muy caras, claro. No se hacen aquí, hay que enviar las muestras a un laboratorio en Suiza». «¿Cuánto? No importa, lo que sea», dijo Julián. Hubo una pausa. El Ara contuvo la respiración. «Estamos hablando de una nueva línea de tratamiento. Los exámenes iniciales y la importación del equipo costarán unos 200.000 euros. 200.000. El Ara casi se ahoga. «¿Y eso lo curará?», preguntó Julián, con un hilo de esperanza. «Julián», dijo el doctor bajando la voz, «tenemos que ser realistas. Sin estas pruebas, dudo que le queden más de 6 meses. Con ellas podemos ganar tiempo. Quizás 1 año». El Ara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era un error médico, no era un trastorno psicológico del doctor. Era la estafa más cruel y metódica que había visto en su vida. El doctor Ibáñez estaba dando a Bruno un plazo de vida falso para extorsionar cientos de miles de euros a un padre, aterrorizado y lleno de culpa. Ya no pudo oír más. La rabia era tan fuerte que la dejó sorda. Salió corriendo de allí, olvidando la bandeja, y subió a su habitación. Anxo la vio pasar corriendo, pero el Ara no se detuvo. Se encerró en su cuarto, temblando. Cogió su teléfono y los 3 sobres con el polvo blanco que había escondido. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda profesional.
alguien que la creyera. Salió de la mansión diciendo que tenía una emergencia familiar. Ni siquiera miró a Anxo. Corrió hasta la parada de autobús y tomó un taxi que no podía permitirse hasta el Hospital Público del Norte, donde había hecho sus prácticas. Irrumpió en la unidad de pediatría. ¿Está el doctor Solís? ¿El doctor Héctor Solís? Está en consulta, señorita, dijo la enfermera del mostrador. Es una emergencia. Soy Elara Giner. Fui su alumna. Por favor, dígale que estoy aquí. 5 minutos después, el doctor Héctor Solís, un hombre de 60 años con una bata gastada y los ojos más amables, que Elara recordaba, salió a recibirla. «Elara, ¿qué haces aquí? Pareces haber visto un fantasma». «Doctor, necesito su ayuda, necesito...» Se quebró. Las lágrimas de rabia y frustración de las últimas semanas brotaron. Él la llevó a su pequeño despacho, que olía a café quemado y libros viejos. «Tranquila, niña, respira. Ahora cuéntamelo todo». Durante 20 minutos, Elara habló. Le contó sobre la mansión Alcocer, el niño pálido, la lista de 20 medicamentos, la negativa del padre, las almohadas especiales, el polvo blanco y la conversación de los 200.000 euros que acababa de escuchar. El doctor Solís la escuchó en silencio, su expresión cambiando de la curiosidad a la preocupación y finalmente al horror. «Elara, ¿estás absolutamente segura de lo que estás diciendo? Doctor, lo están matando». Acusar a un colega, especialmente a uno con la reputación de Ibáñez, que atiende a las familias más ricas de la ciudad. «No me importa su reputación, tengo pruebas». Sacó la lista de medicamentos que había copiado y los 3 sobres de polvo. El doctor Solís miró la lista de fármacos. Sus ojos se abrieron de par en par. «Dios mío, esto es una locura. Está mezclando beta-bloqueantes con inmunosupresores y... ¿Esto es un antipsicótico? Esta combinación puede matar a un adulto sano. Es un cóctel de veneno». Abrió con cuidado uno de los sobres. Olerlo. Mojó la punta de su dedo y lo probó. Luego lo escupió. Es un polvo amargo. Probablemente lorazepam pulverizado. Un sedante potente. Inhalado continuamente. Claro. Causaría todos los síntomas que describes: debilidad crónica, confusión, problemas respiratorios. El doctor Solís se levantó, su amabilidad reemplazada por una furia fría. «Esto no es medicina, esto es un crimen atroz». «¿Qué hago, doctor? Si llamo a la policía, Julián Alcocer nunca me creerá. Pensará que quiero su dinero. El doctor Ibáñez lo negará todo». El doctor Solís pensó durante un minuto. «Necesitamos pruebas irrefutables. Necesitamos sacar a ese niño de allí y hacerle un análisis toxicológico completo, ahora mismo. Pero no puedes secuestrarlo. Necesitas al padre. Él no me escuchará. Cree que el doctor Ibáñez es un dios. Entonces tienes que hacer que te escuche. Tienes que encontrar la manera de convencer a ese hombre de que busque una segunda opinión, de cualquier forma que sea necesaria, Elara. Tienes que traer a ese niño aquí. Yo prepararé el equipo. Haré una batería completa de exámenes, gratis y fuera del registro». Elara asintió, sintiéndose más fuerte. Ya no estaba sola. «Doctor, ¿y si no me cree? ¿Y si me despide? Convéncelo. Esta noche. La vida de ese niño depende de ello. Si te echa, llama a la policía desde fuera, pero será más difícil probarlo. Tu mejor baza es el padre». Elara volvió a la mansión Alcocer, determinada. Ya no era solo una cuidadora, era la única esperanza de Bruno. Esa noche se enfrentaría a Julián Alcocer. Elara regresó a la residencia Alcocer esa noche, sintiendo que el aire estaba cargado de electricidad. Ya no era la enfermera asustada que había llegado semanas atrás. Era una mujer con una misión, armada con la verdad y el respaldo de un médico honesto. Esperó en el vestíbulo principal, sabiendo que Julián Alcocer bajaría a su despacho para su habitual ronda de llamadas nocturnas a Asia. Cuando él apareció en lo alto de la escalera,
Aflojándose la corbata, ella dio un paso al frente, bajo la luz del candelabro. «Señor Alcocer, necesito hablar con usted. Es urgente». Julián pareció sorprendido por su tono. Era firme, casi demandante. «Señorita Giner, ha sido un día largo. Lo que tenga que decir puede esperar a mañana». «No, señor, no puede esperar», dijo ella, avanzando hacia él. «Se trata de la vida de Bruno y de los 200.000 euros que planea pagar por unos análisis falsos en Suiza». El color desapareció del rostro de Julián. Se detuvo en seco, a mitad de la escalera. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo se atreve a espiarme? No estaba espiando. Estaba escuchando cómo el doctor Ibáñez le daba a su hijo una sentencia de muerte de 6 meses para robarle su dinero. Julián bajó el resto de la escalera, su rostro una máscara de furia. «¿Se ha vuelto loca? ¡Está despedida! ¡Anxo!», gritó hacia el pasillo. «Anxo, acompañe a la señorita Giner a la salida». «No me iré», gritó Elara, y su voz resonó en el mármol. «Puede echarme si quiere, pero primero tendrá que escucharme. ¿O prefiere seguir viviendo en la mentira que casi mata a su hijo?» Julián se detuvo. Anxo había aparecido, pero la intensidad de Elara lo paralizó. «¿Usted cree que su hijo está enfermo?», continuó Elara más rápido. «Cree que tiene una cardiopatía y una inmunodeficiencia. Pero yo le digo que Bruno es un niño sano, y tengo las pruebas». Sacó de su bolsillo la bolsita de tela que había guardado. Esto estaba cosido dentro de las almohadas especiales del doctor Ibáñez. «Huélelo, es un sedante, lorazepam en polvo. Ha estado drogando a su hijo cada noche durante 3 años». Lanzó la bolsita sobre la mesa de caoba. Julián la miró como si fuera una serpiente. «¿Y esto?», dijo ella sacando la lista de medicamentos. «Es el cóctel de veneno que le da todos los días. Le está dando un inmunosupresor y un antipsicótico. Los síntomas de Bruno no son de una enfermedad, son los efectos secundarios de las drogas que usted le paga a ese hombre para que le dé». El mundo de Julián se tambaleaba. Quería negarlo, pero la convicción de Elara era aterradora. «Señor Alcocer», dijo Elara, su voz suavizándose por primera vez. «Yo también perdí a un hermano. Sé lo que es la culpa. Sé que usted se siente responsable por la muerte de su esposa en el parto. Y el doctor Ibáñez lo sabe. Ha estado usando su dolor y su culpa como un arma para aislarlo, para controlarlo y para robarle. Usted no tiene la culpa de nada. Y su hijo no se está muriendo». Esa fue la frase que lo rompió. «Mi hijo no se está muriendo. Está siendo envenenado», afirmó ella. «Pero podemos salvarlo. Ahora mismo. Vístalo. Llévelo al Hospital Público del Norte. El doctor Héctor Solís nos está esperando. Hágale un análisis de sangre. Solo uno. En 1 hora sabrá la verdad». Julián la miró, sus ojos grises llenos de un terror primordial. El terror de que ella tuviera razón y el terror de que no la tuviera. «Anxo», dijo Julián, su voz irreconocible, «traiga mi abrigo y prepare el Land Cruiser. Nos vamos». «Señor», dudó el mayordomo. «Ahora, y traiga una manta para Bruno». 15 minutos después, Julián Alcocer, el multimillonario, salía por la puerta principal con su hijo dormido en brazos, envuelto en una manta, seguido por la joven enfermera que acababa de arriesgarlo todo. Llegaron al Hospital Público del Norte, un mundo aparte de las clínicas privadas que Julián frecuentaba. El doctor Héctor Solís los esperaba en la puerta de urgencias. «Señor Alcocer», dijo el doctor Solís sin formalidades. «Soy el doctor Solís. Elara me ha puesto al tanto. Vamos a hacer esto rápido». Llevaron a Bruno a una sala de pediatría. Le hicieron un electrocardiograma. «Corazón perfecto», murmuró el técnico. Le hicieron una radiografía de tórax. «Pulmones limpios, capacidad total», dijo el doctor Solís, mirando el negativo. Finalmente, la prueba de sangre. Le sacaron un pequeño vial a Bruno que ni siquiera se despertó.
El laboratorio de toxicología lo priorizará. Tendremos los resultados en 1 hora, dijo el doctor Solís. Esa hora fue la más larga en la vida de Julián Alcocer. Se sentó en una silla de plástico naranja, con su traje de miles de euros arrugado, mirando a su hijo dormir en una camilla bajo la luz fluorescente. Elara se quedó a su lado, en silencio. Finalmente, el doctor Solís regresó, con varias hojas en la mano. Su rostro era sombrío. «Señor Alcocer», dijo el médico, «su hijo es un niño de 4 años perfectamente sano. Físicamente está en el percentil 50. No hay rastro de cardiopatía. No hay el más mínimo indicio de inmunodeficiencia. Su recuento de glóbulos blancos es normal». Julián cerró los ojos, una lágrima escapando. «Entonces, ¿estás sano?» «Estás sano, sí», dijo el doctor Solís, «pero también está siendo envenenado. Su panel de toxicología es el peor que he visto en un niño. Tiene niveles de lorazepam en sangre equivalentes a los de un adulto en tratamiento por ansiedad severa. Y hemos encontrado trazas de 3 fármacos, un betabloqueante, un antipsicótico y un inmunosupresor. Señor, la señorita Giner tenía razón. Si hubiera seguido este tratamiento, su hijo no habría muerto de una enfermedad, habría muerto de un fallo hepático o renal causado por este cóctel». Julián se cubrió la cara con las manos. No era alivio lo que sentía, sino una rabia tan pura y fría que le quemaba. Había sido engañado. Habían lastimado a su hijo. Le habían robado 4 años. Se levantó. «Elara, doctor Solís, no sé cómo agradecerles. Doctor, ¿puede darme una copia de estos resultados?» «Por supuesto». Y una declaración firmada. Regresaron a la mansión justo antes del amanecer. Julián llevaba a Bruno en brazos. El niño, lejos de las almohadas envenenadas por primera vez en días, dormía un sueño profundo y reparador. Cuando entraron, Anxo Barros los esperaba en el vestíbulo. «Señor, ¿está todo bien?» Julián miró al mayordomo. «Anxo, coja todas y cada una de las almohadas de la habitación de Bruno, las especiales del doctor Ibáñez. Llévelas al incinerador del jardín y quéelas. Luego, coja todos los medicamentos de esa habitación, cada frasco, cada caja, y entiérrelos. Quiero todo destruido antes de que salga el sol». Anxo estaba pálido. «Señor, el doctor Ibáñez es un fraude. Mi hijo está sano». Esa mañana, la transformación fue increíble. Bruno despertó a las 7 de la mañana, sin sedantes, sin la niebla de los fármacos. Se sentó en la cama, miró a su alrededor y saltó al suelo. Corrió por el pasillo gritando: tía Elara, estoy fuerte, tengo hambre». Elara corrió a su encuentro y lo abrazó, llorando de alegría. Julián observaba desde la puerta de su despacho y por primera vez en 4 años sintió que el peso de su culpa desaparecía. A las 10 de la mañana, el sedán oscuro del doctor Ramiro Ibáñez subió por el camino de entrada. Venía sonriente, con su maletín, sin duda esperando discutir los detalles de la transferencia de 200.000 euros. Julián lo recibió en el vestíbulo. «Ramiro, qué puntual». «Por supuesto, Julián. El estado de Bruno es crítico. No podemos perder tiempo», dijo el médico dirigiéndose a las escaleras. «No es necesario que subas», dijo Julián, su voz baja y peligrosa. «Bruno no está en su cuarto». En ese momento, Bruno salió corriendo por el pasillo, persiguiendo a Elara, ambos riendo a carcajadas. Pasaron junto al doctor Ibáñez como un borrón. El médico se quedó congelado. Su rostro pasó del desconcierto al pánico. «Julián, ¿qué es esto? Ese niño no puede correr. Tendrá una crisis». «Curioso, ¿verdad?», dijo Julián. «Resulta que sin tus almohadas de veneno y sin tu cóctel de drogas, mi hijo es un niño perfectamente normal». «Julián, no sé de qué hablas. Esa enfermera te ha...» «Sé de los análisis en Suiza, Ramiro», gritó Julián. «Sé de la extorsión y sé lo del lorazepam». El doctor Ibáñez
Intentó dar media vuelta y correr hacia la puerta, pero Anxo Barros, que había escuchado todo desde el pasillo, se había movido para bloquear la salida. «El señor no se va a ninguna parte», dijo el mayordomo, su rostro impasible. «Has cometido un error, Julián», siseó el médico. «Atrapado. Soy el único que puede mantenerlo estable. La única cosa que va a estar estable van a ser tus cuentas bancarias cuando la policía las congele», replicó Julián, sacando su teléfono. «Estoy llamando a la policía, y luego llamaré a mi abogado. Vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel». 20 minutos después, 2 coches de policía subieron por el camino. El doctor Ramiro Ibáñez fue arrestado por ejercicio ilegal de la medicina, extorsión, fraude y múltiples cargos de maltrato infantil. Cuando se lo llevaban, Bruno se acercó a su padre. «Papá, ¿por qué se llevan al doctor?». Julián se arrodilló, poniendo sus manos sobre los hombros de su hijo. «Porque era un hombre malo, campeón. Te estaba enfermando a propósito. ¿Para que no pudiera correr?». «Sí, pero ya no lo hará más. Ahora puedes correr todo lo que quieras». Bruno abrazó a su padre con fuerza. «Gracias por salvarme, papá». «No, campeón», dijo Julián, mirando por encima del hombro de su hijo a Elara. «Gracias a Elara. Ella nos salvó a los dos». En los meses siguientes, la vida en la residencia Alcocer se transformó. El silencio fue reemplazado por risas, gritos y el sonido de pies corriendo por los pasillos. La investigación policial reveló que el doctor Ibáñez era un psicópata. Había engañado a otras 4 familias adineradas, usando el mismo método: encontrar un padre vulnerable, generalmente viudo o divorciado, inventar una enfermedad compleja para un niño sano y extorsionar fortunas en 1900. Tratamientos falsos. Fue condenado a más de 20 años de prisión. Julián Alcocer redujo drásticamente sus horas de trabajo para pasar tiempo con Bruno. Aprendió a andar en bicicleta con él, le enseñó a nadar en la piscina que antes era solo un adorno, y le leía cuentos por la noche. Y Elara se quedó, ya no como cuidadora, sino como parte indispensable de sus vidas. Una tarde, 6 meses después del arresto, Julián la encontró en el jardín, viendo a Bruno jugar al fútbol con amigos que había hecho en su nuevo colegio. «Elara», dijo Julián, «no sé cómo agradecerte lo que hiciste. Hice mi trabajo, señor Alcocer. Por favor, llámame Julián. Y no, hiciste mucho más. Salvaste la vida de mi hijo, me devolviste la mía». Se acercó a ella. Cualquier otra cuidadora se habría ido o habría callado. «Supongo que soy terca», dijo ella sonriendo. «Me he dado cuenta», dijo él, devolviéndole la sonrisa. «Y me he dado cuenta de otra cosa. Esta casa estaba vacía. Bruno y yo estábamos vacíos, y entonces llegaste tú». Elara sintió que su corazón se aceleraba. «Julián, me estoy enamorando de ti, Elara Giner», dijo él con una seriedad que la desarmó. «Me enamoré de tu valor, de tu bondad y de la forma en que luchaste por mi hijo como si fuera tuyo. Julián, yo no sé qué decir. Eres mi jefe. Técnicamente estás desempleada», bromeó él. «Bruno ya no necesita cuidadora, pero sí necesita una madre, y yo necesito una compañera». Antes de que Elara pudiera procesarlo, Bruno corrió hacia ellos, sudoroso y feliz. «Papá, tía Elara, ¿vieron mi gol? Fue increíble, campeón», dijo Julián. «Oye, Bruno, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Qué te parecería si Elara se convirtiera en tu mamá? ¿De verdad?» Bruno se quedó quieto, sus ojos verdes pasando de su padre a Elara. «¿Cómo? ¿Casarse? Solo si tú quieres», dijo Julián. «¡Sí!», gritó Bruno saltando a los brazos de Elara, casi derribándola. «Por favor, tía Elara, di que sí. Quiero que seas mi mamá». Elara, llorando y riendo, miró a Julián por encima de la cabeza del niño. «¿Cómo resistirme a esto?» «¿Es un sí?», preguntó Julián. «Es un sí». 6 meses después,
En una ceremonia sencilla en el jardín de la mansión, Julián y Elara se casaron. Bruno fue el padrino de boda, llevando los anillos. El doctor Héctor Solís fue el invitado de honor. Un año después, Bruno, ahora un niño de 5 años ruidoso y feliz, irrumpió en la habitación de sus padres un sábado por la mañana. «¡Mamá! ¡Papá! ¡Despierten!». Elara se despertó riendo. «Buenos días, terremoto». «Mamá, ¿es verdad?», preguntó Bruno saltando a la cama. «¿Qué cosa, cariño?». «Que ya no voy a ser hijo único, que voy a tener un hermanito». Elara miró a Julián por encima de la cabeza de Bruno, y él le sonrió con ternura. Elara estaba embarazada de 3 meses. «¿Cómo lo supiste, detective?», preguntó Julián. «Porque papá no deja de tocar tu barriga, mamá, y yo quiero enseñarle a subir al árbol del jardín». Julián abrazó a su esposa y a su hijo. Su familia estaba completa. La mansión, que una vez fue una tumba silenciosa de tristeza y culpa, era ahora un hogar lleno de vida, risas y, sobre todo, amor. Un amor que había nacido de la valentía de una mujer que se negó a aceptar la oscuridad y decidió luchar por la luz de un niño inocente.